La sala de espera olía a desinfectante barato y café recalentado. Era jueves, casi las 6 de la tarde, y el consultorio comenzaba a vaciarse. Todos querían llegar a casa antes de que cayera la noche, todos menos ella. La niña se sentó en la esquina más lejana de la sala, junto a su padre. No hablaban. Ella mantenía los ojos bajos, clavados en sus zapatillas blancas, sucias en las puntas. Su sudadera roja, grande para su cuerpo delgado, le cubría hasta las manos. Temblaba, no por frío. El padre, un hombre robusto, de barba perfectamente recortada y camisa azul clara, hojeaba una revista sin leerla. Cada tanto echaba un vistazo a la recepcionista como asegurándose de que lo veían, de que todo pareciera normal, pero no lo era. María, la asistente médica, notó el detalle desde que entraron. Trabajaba allí hace años y sabía reconocer cuando algo estaba mal. La forma en que el hombre le sujetaba el hombro a la niña, como clavándole los dedos. La forma en que ella apenas parpadeaba. «Doctor Bennett», dijo María en voz baja, entrando al consultorio. «Hay algo raro con los últimos pacientes. Thomas Bennett, médico de familia con más de 2 décadas de experiencia, levantó la vista de su computadora. ¿Raro cómo? La niña no habla. Y cuando le pregunté su nombre, el padre respondió, «Él por ella, siempre responde él, no la deja decir ni una palabra». El doctor entrecerró los ojos. Observó a través del cristal de la puerta. Allí estaban, inmóviles, como si esperaran mucho más que una consulta. «Hazlos pasar». Cuando entraron, el padre sonrió, apretando la mano del doctor con firmeza. «Gracias por vernos tan tarde, doctor. Sabemos que es un esfuerzo. Siempre que sea por la salud de alguien, vale la pena», respondió Bennett, forzando una sonrisa. La niña se quedó de pie. El padre la empujó suavemente hacia la camilla. «Sophie, siéntate. No molestes al doctor». «Sophie, lindo nombre», dijo el doctor, intentando aliviar la tensión. «¿Qué edad tienes, Sophie?» «Silencio, tiene 15», interrumpió el padre. «Cumplió hace unos meses. Prefiero que ella me conteste si está bien». El padre apretó los labios, pero no dijo nada. La niña apenas movió la cabeza en un gesto afirmativo. «María, prepara el ecógrafo, por favor». «¿Ecografía?», preguntó. El padre con voz tensa, por los síntomas que indicaron, es lo más adecuado. Dolor abdominal persistente, náuseas, fatiga. Podría ser muchas cosas. Es mejor asegurarnos. María encendió el monitor y preparó el gel. «Sophie, vamos a necesitar que levantes tu camisa, solo hasta el estómago. Yo estaré aquí en todo momento. No te preocupes». La niña dudó, pero finalmente obedeció. Su piel estaba fría, cubierta de vello erizado. Cuando el doctor colocó el transductor sobre su abdomen, ella se tensó de inmediato. Y entonces el monitor mostró lo que nadie esperaba ver. Un feto, semanas de gestación avanzadas, un latido claro. «Dios santo». «¿Qué ve?», dijo él. El padre, inclinándose hacia adelante. «Su hija está embarazada». Silencio absoluto. «Eso ya lo sabíamos», dijo el hombre sin titubear. «Solo queríamos saber si todo iba bien». «¿Desde cuándo lo saben?» «No hace mucho. Ha estado actuando extraña». El doctor miró a Sophie. Ella seguía en silencio, pero sus ojos gritaban. «Necesito hablar con ella a solas. Es parte del protocolo. Solo unos minutos. Prefiero quedarme aquí». «Entonces no puedo continuar la consulta». El hombre dudó. Luego se levantó, molesto. «Está bien, pero no tardes». Cuando la puerta se cerró, Sophie temblaba. «Sophie, no tienes que tener miedo. Estoy aquí para ayudarte. ¿Quieres contarme algo?» Un susurro, apenas un murmullo. «Él no quiere que hable». «¿Él, tu padre?» La niña asintió. «El bebé,
Patea cuando lo escucha. El doctor sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Él es el padre del bebé, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas. Esa noche, el doctor Bennett no durmió. Se quedó en su despacho, revisando los registros, las imágenes, los informes. Releyó las notas del examen una y otra vez, buscando una brecha legal, una salida, un pretexto para interceder sin perder su licencia médica. Pero no había, no oficialmente. Afuera, Pinewood dormía como un pueblo inocente, pero 3 casas más allá, una niña embarazada compartía techo con su depredador. A las 3:17 a.m., incapaz de ignorar la presión en el pecho, Thomas escribió un mensaje cifrado para un colega del Hospital General. Paciente menor, RCIU severo, sospecha de violencia intrafamiliar. Necesito ayuda para ingreso urgente sin consentimiento paterno. No recibió respuesta inmediata y no podía esperar. Marcó el número de María. Lo siento por la hora, pero necesito que vengas. Doctor, ¿qué pasó? ¿Está bien? No lo sé, pero ella no lo está. Y si no hacemos algo esta noche, puede que ya no tengamos otra oportunidad. 20 minutos después, María estaba en la puerta de la casa del doctor, con su abrigo encima del pijama y los ojos hinchados de insomnio. Voy a ir a la casa, fingiré un control de seguimiento, diré que notamos una anomalía en el ecocardiograma. No te van a dejar entrar, tendrán que hacerlo, iré con bata. Me presentaré como lo que soy, su médico. María lo miró con una mezcla de admiración y terror. Si estás equivocado, pueden quitarte todo, y si estoy en lo cierto, pueden quitárselo todo a ella. Salieron en su coche. La niebla había bajado sobre Pinewood como un presagio. Las luces de la casa Eagle estaban encendidas, un resplandor cálido y cómplice desde las ventanas. El doctor Bennett llamó con firmeza. 3 golpes secos. No hubo respuesta. Insistió. Otra vez. Entonces, la puerta se entreabrió. Sophie, doctor, no puede estar aquí. Lo sé, pero vine porque te creo. Los ojos de la niña se aguaron. La voz de su padre retumbó desde el fondo. ¿Quién es? Es el doctor. Dice que hay una urgencia. Algo del bebé. Hubo silencio. Luego, pasos. El hombre abrió por completo la puerta. Tenía la camisa desabotonada, el rostro hinchado por el alcohol o el sueño. Otra vez aquí. El latido era irregular. Puede haber sufrimiento fetal. Si no hacemos un monitoreo ahora, puede que no haya nada que monitorear mañana. El hombre vaciló. El terror en sus ojos no era por la salud del bebé, sino por el control que podría estar perdiendo. 10 minutos, ni uno más. Necesito privacidad. No, estaré presente. Entonces llamaré a la policía ahora mismo y sabrán que usted negó asistencia médica a una menor en peligro. El padre lo miró como si estuviera calculando un crimen, pero se apartó. La nueva ecografía comenzó sin palabras. María preparó el equipo mientras Sophie subía a la camilla en silencio. El doctor Bennett colocó el transductor sobre su abdomen. El latido seguía ahí, pero más débil. ¿Cuándo fue la última vez que comiste, Sophie? No me deja comer en la mañana. Dice que el bebé se mueve mucho si desayuno. El doctor y María intercambiaron miradas oscuras. Entonces María notó algo, una línea en la parte baja del abdomen. Se inclinó con una linterna. ¿Qué es esto?, susurró. Una cicatriz, fina, antigua, quirúrgica. ¿Te operaron, Sophie? Ella no contestó. ¿Te pusieron algo? ¿Te sacaron algo? Ella negó con la cabeza lentamente. El doctor se enderezó, su voz temblorosa de furia. No fue un embarazo. Esto es reincidencia. María apretó los puños. El horror ya no era suposición, era prueba. Vamos a sacarte de aquí, Sophie, dijo el doctor sin opción, sin duda.
Esta misma noche. El silencio posterior fue más denso que cualquier palabra. El doctor Bennett apagó el monitor. Su rostro no mostraba sorpresa, sino resignación, como si acabara de confirmar una verdad que llevaba horas temiendo. Sophie, ¿te han hecho daño antes? Ella no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Era la mirada de alguien que había vivido bajo amenazas tan profundas que el silencio era la única forma de sobrevivir. Vamos a llevarte al hospital, no ahora, no con él aquí, pero esta noche. Sophie se incorporó ligeramente. Si él se entera, no se enterará. Te prometo que no estarás sola ni un minuto más. María, al borde de las lágrimas, salió discretamente al baño. Allí sacó su teléfono. Marcó. Servicio de Protección Infantil. ¿Cuál es su emergencia? No puedo hablar mucho, pero tenemos una menor embarazada. Creemos que el padre es también el abusador. La menor tiene 15 años. Está en peligro inminente. ¿Está con usted ahora? Sí, pero el agresor también está en la casa. Necesitamos un equipo de intervención silenciosa. Envíen a alguien ahora. Antes de que él note algo. Cortó justo antes de que el padre entrara al pasillo. ¿Todo bien con mi hija? María forzó una sonrisa. Todo parece estable, pero el doctor va a escribir una referencia para el hospital, solo para descartar riesgos mayores. ¿Hospital? ¿Hoy? No necesariamente, pero deben ir cuanto antes. El hombre frunció el ceño. Luego giró hacia la sala donde Sophie esperaba. El doctor le tendió unos papeles. Esto es por si deciden ir esta noche. Llévenla al área de obstetricia y entreguen esto al médico de guardia. Le harán un Doppler fetal. ¿Qué pasa si no vamos? Entonces tendré que reportarlo. Hay protocolos. Un silencio denso se impuso. El padre asintió lentamente, como quien entiende que ya no controla el juego, pero aún cree tener una carta bajo la manga. Cuando salieron, María se giró hacia Bennett. ¿Y ahora? Ahora esperamos que no haga nada estúpido antes de que lleguen. ¿Y si escapa? Entonces iremos nosotros primero. Las luces del consultorio ya estaban apagadas, pero ni el doctor ni María se habían ido. Esperaban. Cada minuto que pasaba sin una sirena era un martillo en el pecho. Thomas Bennett miraba su reloj por 10ª vez. 21:47. ¿Y si no llegan?, preguntó María. Van a llegar. Si la denuncia fue registrada como sospecha grave de abuso con riesgo para una menor, la respuesta debe ser inmediata, pero sus palabras sonaban como un rezo más que como certeza. Entonces, su teléfono vibró. Mensaje entrante. Unidad en camino. Mantenga a la menor en un lugar seguro si es posible. No intervenga directamente. El doctor soltó el aire. Por un momento, solo un segundo, creyó que todo estaría bien, hasta que escucharon el grito. ¡Sophie! La voz del padre, desgarrada, furiosa. El doctor corrió hacia la ventana y vio a Víctor Eagle arrastrando a Sophie del brazo por el jardín. Tenía una mochila en la otra mano. «¡Van a matarme! ¡Van a quitármelo todo!», gritaba fuera de sí. La metió en el auto. Sophie forcejeaba, golpeaba el vidrio, pero el motor arrancó. No, Thomas salió corriendo sin pensarlo, María detrás. Pero era tarde. El auto ya estaba en la esquina, girando violentamente hacia la autopista. «Nos mintió, nos escuchó», dijo María entre sollozos. «No». El doctor cerró los ojos, furioso consigo mismo. «No es posible, no tiene cómo». María lo interrumpió. «Las notas. Dejamos las notas médicas sobre la mesa, con su firma». Thomas se tambaleó hacia atrás. El error más básico. Dejar prueba de la sospecha antes de asegurar a la víctima. «Hay que seguirlos», dijo. «¿Con qué? ¿Un coche? ¿Y después qué? ¿Nos matan en la carretera?». Llama al 911. Informa que el sospechoso ha huido con la víctima. Da el número de matrícula. Diles que vamos tras él.
María ya marcaba. El doctor entró en su auto, encendió el motor y con el corazón en la garganta comenzó a seguir la sombra que acababa de devorar a Sophie. Las calles de Pinewood parecían un laberinto que se cerraba con cada cruce. El coche de Víctor volaba. Pasó en rojo en 3 esquinas. No miraba retrovisores, no frenaba en curvas. El doctor Bennett lo seguía a distancia, lo justo para no perderlo. María lo guiaba por teléfono, coordinando con la patrulla en camino. Dijo que está entrando en la autopista 19 hacia el sur, informó María. Unidad móvil ya lo tiene en radar. Hay una barrera a 10 minutos. ¿10 minutos? En 10 minutos puede matarla. El doctor pisó más fuerte. El coche vibraba. Asfalto, luz intermitente, postes como cuchillos. Y entonces ocurrió. El coche de Víctor derrapó al intentar un giro brusco. Chocó contra una valla de obra, rebotó y volcó. La escena pareció desarrollarse en cámara lenta. Una explosión leve, metal retorcido, cristales en el aire, el cuerpo del vehículo girando como un monstruo herido. El doctor frenó tan fuerte que el cinturón casi lo estranguló. Salió corriendo. Dentro del coche volcado, un brazo colgaba por la ventana trasera. Era Sophie. ¡Sophie!, gritó. ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! Se acercó al auto entre chispas y olor a gasolina. La puerta del conductor estaba cerrada, no había señal de Víctor, pero Sophie respiraba. Estaba consciente. «Doctor», murmuró. Él dijo que si alguien se enteraba, nos mataría a los dos. Nadie va a hacerte daño. Vienen por ti, por nosotros. Ya no estás sola. Tengo miedo, yo también. Pero el miedo no decide hoy. Atrás, luces, sirenas, finalmente, policía, ambulancia, todo. Tarde pero exacto. Thomas retrocedió para dejar paso al equipo médico. A cada paso sentía que su alma se desplomaba, pero también se liberaba. Sophie iba a vivir. Víctor, en cambio, no estaba. El hospital Pinewood era pequeño, pero esa noche estaba acondicionado como una sala de guerra. A Sophie la llevaron directamente a urgencias obstétricas. Los médicos rodearon su cuerpo como arqueólogos ante una reliquia viviente. Cada latido del corazón fetal fue monitoreado como si fuera el último sonido del mundo. Thomas Bennett no abandonó la recepción. María lloró en silencio en un banco de la esquina. El olor a antiséptico y sangre fresca parecía dejar cicatrices invisibles. Finalmente apareció una enfermera. Es estable, milagrosamente, pero tenemos que hablar. Llevaron al médico y a María a una habitación privada. La niña presenta signos antiguos de traumatismo pélvico, laceraciones curadas. También detectamos la presencia de trazas de benzodiazepinas en el sistema. ¿Qué significa eso?, preguntó María pálida. Que probablemente me sedaron en múltiples ocasiones. Y usado. El silencio que siguió no fue humano. Era más denso que la muerte, más largo que la eternidad. Y el bebé, vivo. Pero el crecimiento está restringido. Sufría de deficiencia nutricional y estrés intrauterino. El parto tendrá que ser inducido en las próximas semanas. No podemos esperar más. ¿Ella sabe?, preguntó Thomas con voz temblorosa. La enfermera vaciló. Nos dijo algo que deberías saber. Thomas miró hacia arriba. ¿Qué? Di que no estaba ahí por primera vez. El médico apretó los puños. Dados. Que tengas otro bebé. María dejó escapar un grito reprimido. El mundo pareció derrumbarse sobre sí mismo. ¿Y qué pasó con él? Ella no lo sabe. Él solo recuerda haber sangrado. Tenía 13 años. La patrulla que buscaba en Pinewood recibió la alerta del hospital a las 3:52 am. El nombre del sospechoso era Victor Eagle, padre del menor, agresor potencial. Huyó a pie después del accidente. La policía rodeó la cuadra donde vivía.
Uno de los vecinos informó que Víctor tenía un taller en la parte trasera de su casa. Cuando los oficiales derribaron la puerta del cobertizo, el olor los golpeó primero. Humedad, madera podrida y algo más, algo químico. Botellas, cajas, mantas, una cámara en un trípode, un colchón en el suelo, paredes revestidas con aislamiento acústico y en un rincón, una pequeña caja fuerte. Entraron por la fuerza. En el interior, decenas de fotografías. Chicas, algunos con la cara cubierta, otros con los ojos abiertos. Asustado, Sophie apareció en varios, a diferentes edades, detrás de una de las fotos 0904, nuestra primera noche. «Hijo de puta», murmuró uno de los agentes. Fue allí, en aquella cámara secreta construida en el patio trasero, donde la policía finalmente comprendió. No se trataba solo de un caso de incesto. Fue algo mucho más grande, más enfermo. El más antiguo. Detrás de una pared falsa se encontró un diario. Contenía notas de horarios, nombres de medicamentos y dibujos de bebés. Bebés con la boca arañada. En la última página, si alguien se entera de esto, todo el mundo lo tendrá, incluida ella. Aún no había salido el sol cuando el juez de turno firmó la orden de protección de emergencia para Sophie. Nadie podía acercarse a ella sin autorización médica y presencia policial. En el hospital, la habitación 203 estaba cerrada. En la puerta había 2 agentes de policía del condado. El personal médico recibió instrucciones directas. Cualquier nombre extraño en el mostrador de recepción debía ser tratado como una amenaza potencial. Pero ni siquiera eso fue suficiente para calmar a Laura Jensen. La madre biológica de Sophie llegó al hospital con el rostro devastado. Estaba temblando. Llevaba una bolsa con ropa, libros y una muñeca vieja, la única que había logrado salvar del divorcio. Cuando vio a Sophie acostada, conectada a los monitores, con el abdomen envuelto en los cinturones de monitoreo fetal, Laura se derrumbó. «Mi amor, yo soy tú, mami». Sophie abrió lentamente los ojos. Por primera vez, no lloró. Él simplemente extendió su mano. «¿De verdad eres tú?» Laura la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. Pero fue Sophie quien mantuvo unido al mundo, incluso cuando ella estaba herida. «No te hará daño», susurró Laura. En la habitación de al lado, Thomas Bennett observaba todo con ojos pesados. «Doctor», dijo la enfermera. «Sophie quiere decir algo». Él entró. Sophie lo miró directamente. Lo del bebé anterior no era solo uno. El silencio congeló el ambiente. «¿Cuántos?», preguntó ahogándose. Ella cerró los ojos y susurró: «3». El caso explotó en la prensa como un reguero de pólvora que nadie pudo contener. El médico descubre incesto durante un chequeo de rutina. Adolescente embarazada revela años de abuso por parte de su padre. El padre, modelo de Pinewood, escondía un infierno bajo tierra. Se hicieron virales imágenes de la casa de Víctor rodeada por cinta policial. Helicópteros sobrevolaron el barrio. Los periodistas acamparon frente al hospital. América quería saber, pero dentro de la habitación 203 el mundo era diferente. Sophie estaba en una posición semisentada. No vi la televisión, no lo leí. Acabo de mirar el techo, como buscando las voces que nadie ha escuchado durante tantos años. Laura trajo una manta, con olor a infancia. ¿Sabes qué día es hoy? Sophie no respondió. Es 24 de abril, el día que naciste. Hoy es mi cumpleaños número 15. María entró poco después, con un pequeño pastel improvisado de la cafetería del hospital. 15. En velas de plástico pegadas como promesas. Pero no hubo canto. No hay ninguna solicitud. Sophie apagó el fósforo antes de que la llama tocara la vela, como si no quisiera desear nada más.
En la sala de seguridad, el detective Rivera observaba todo a través de las cámaras y recibió el mensaje en la radio. Tenemos la posibilidad de localizar al sujeto. Cámara de peaje del norte del estado. Lo registró hace 2 horas. Placa parcial. El mismo vehículo de escape. Rivera se puso de pie. Él tomó el abrigo, pero antes de irse, miró la pantalla donde aparecía Sophie y se prometió a sí mismo: ese hombre no volverá a tocarla. No la miraré, no respiraré el mismo aire. La camioneta blanca fue avistada por drones en un sendero forestal, fuera del radar, cerca de la frontera con Nevada. La policía rodeó discretamente la zona. Utilizaron equipo nocturno, perros y silenciadores. Lo sabían. Víctor estaba armado. Y desesperada, dentro de la furgoneta, señales de ocupación reciente, ropa, latas abiertas, un mapa con círculos rojos en pequeños pueblos. Él planeó huir o empezar de nuevo, pero había algo más también: fotos, nuevo, de otras chicas. El detective Rivera, al ver esto, murmuró: no fue solo Sophie, pidieron refuerzos federales. Ahora bien, no fue solo un caso de abuso, se trataba de tráfico de niños, posiblemente interestatal. Mientras tanto, en el hospital, Sophie llamó al doctor Bennett. Quiero decirte algo que no le digo a mi madre. Thomas se sentó al lado de la cama. Te escucho. Una vez, cuando era joven, me llevó a una casa cercana. Digo que era una tía, pero no era familia. ¿Recuerdas el nombre? Sophie cerró los ojos con fuerza, como si estuviéramos cavando dentro de nuestra propia mente. Solo recuerdo un perfume y un nombre que dijo la otra señora: Roxana. El corazón del médico se congeló. ¿Roxana? Ella me dio una bebida. Entonces todo se volvió oscuro. Thomas se puso de pie. Él llamó a María, luego Laura, luego la policía. Roxana. No era solo un nombre. Fue la clave de una red que quizá involucró a más personas de las que jamás imaginaron. El nombre Roxana levantó alarmas en 3 estados diferentes. El FBI confirmó: Roxana Velázquez, 47 años, ex enfermera, licencia revocada. Ella ya había sido mencionada en 2 casos cerrados de tráfico de menores, pero no se encontró ninguna evidencia concreta hasta ahora. Sophie describió un tatuaje, una rosa negra en su muñeca izquierda. Esto coincidió con el historial médico de Roxana, y ahora ella era una mujer buscada por el gobierno federal. Ella no era solo una cómplice, ella era una reclutadora. El doctor Bennett sintió el peso de lo que había comenzado. Lo que una vez fue un padre abusivo, ahora estaba conectado a una red invisible que robaba voces, cuerpos e infancias. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Un hombre intentó ingresar al hospital a través de la sala de urgencias, disfrazado de repartidor. Estaba bloqueado, pero cuando lo registraron, llevaba un teléfono celular con mensajes encriptados. Está en la habitación 203. Hoy es el día. No falles. Trae lo necesario. El cura no confía en nadie. El sospechoso fue arrestado. La policía inmediatamente comenzó a barrer los alrededores. Sophie fue transferida a una sala restringida. Nombre falso, habitación aislada. Laura lloró como si cada célula de su cuerpo fuera una sirena. Querían matarla, hoy, mientras celebramos años. El detective Rivera tomó el teléfono celular del intruso. Acababa de llegar un nuevo mensaje. Demasiado tarde. Ya va por ella. Son 02:13 de la mañana. Las cámaras del hospital captaron una figura saltando la valla trasera. Sin mascarilla. No hay prisa. Solo certeza. Vencedor. Llevaba algo en su abrigo. Y en los ojos, una fiebre suicida. El protocolo de seguridad se activó inmediatamente, pero él ya estaba dentro. Subió 2 pisos utilizando las escaleras de emergencia. Forzó la puerta del 3er piso con una llave improvisada. Bennett estaba en el pasillo.
no había dormido durante 2 días. Pero su intuición no dormía. Escuchó el clic del pomo de la puerta. Él se dio la vuelta. Vencedor. El hombre se detuvo. Sus ojos estaban rojos, sudoroso, enfocado. ¿Dónde está mi hija? En un lugar donde no puedas tocarlo. Ella es mía, dijo sacando un cuchillo de su abrigo. María apareció detrás de Bennett. ¡Seguridad!, gritó. Víctor corrió. Pero Bennett fue más rápido de lo que jamás imaginó que sería. Saltó sobre él y lo tiró al suelo. El cuchillo cayó y se deslizó por el pasillo. Los dos pelearon. Víctor mordió. Rayado. Gritó como un animal enjaulado. Intentó meter la mano en el bolsillo de Bennett, pero entonces, ¡bang! El sonido resonó seco, brutal, absoluto. Habían llegado agentes de policía. Un disparo preciso al hombro derecho de Víctor. Él cayó, gimiendo, sangría, mirando la puerta de la habitación 203 como si fuera un altar profanado. «Mi hija me pertenece», gritó, y la voz que respondió desde adentro era la de Sophie. «Yo no soy de nadie». Víctor Eagle fue llevado esposado, inconsciente, directo, al quirófano del Hospital Estatal de Redwood. El disparo le atravesó el hombro y le fracturó la clavícula, pero no alcanzó ningún órgano vital. Él sobreviviría, y eso, para muchos, fue la parte más injusta. Sophie, por otro lado, comenzó un proceso mucho más profundo, invisible, pero mortal, el de reconstruir algo dentro de ti que nunca tuvo la oportunidad de crecer. 2 días después del enfrentamiento, la Fiscalía del Estado llegó al hospital. Queremos registrar el testimonio del menor con el apoyo del defensor público y el psicólogo forense. A Thomas Bennett se le permitió acompañar. Laura también. Sophie estaba sentada en el sillón azul en la sala de pediatría, con las piernas levantadas y la mirada fija en algún punto lejano del pasado. ¿Nos puedes contar qué experimentaste? Ella miró al psicólogo. ¿Desde cuándo? Mientras tú quieras, silencio. Entonces empezó. La primera vez que lo supe, no lo supe. Acabo de sentirlo, algo que no era mío, pero se movía dentro de mí. Bennett entrecerró los ojos. Quería ser fuerte, pero cada frase que decía se sentía como una puñalada en mi interior. Me llevó a una doctora. No lo recuerdo bien, solo después de eso tuviste fiebre y sangraste durante días. Yo tenía unos nuevos. El fiscal hizo una señal para interrumpir, pero Sophie continuó. Ahora miremos a Bennett. ¿Por qué alguien se dio cuenta? Tragó saliva con fuerza. No hubo respuesta. Solo lágrimas. Invisible, pero real. ¿Por qué no me escuchaste antes? La tarde siguiente, cuando los flashes de los medios ya no brillaban con tanta intensidad, Sophie recibió una visita inesperada. Ella era una mujer mayor, cabello gris, vestido azul claro, manos frágiles. «Soy la madre de Víctor», dijo con la voz entrecortada. La abuela de Sophie. El hospital dudó en dejarla entrar, pero Laura lo autorizó. Cuando entró en la habitación, Sophie se puso rígida. Sus dedos agarraron las sábanas, pero la señora simplemente sacó una foto de su bolsillo. «Así eras tú hace 3 años. Víctor no me dejó verte. Decidí que no necesitabas nada más». Sophie miró la imagen, y entonces, por primera vez en días, su voz salió firme. «Lo sabías». La mujer tembló. «Eso pensé, pero nunca imaginé». Entonces no fue el único que me falló. Ella giró la cara. No quería ver lágrimas de quienes se quedaron callados por conveniencia. Laura, que estaba escuchando en la puerta, tuvo un impulso repentino. «¡Sal de aquí!». La anciana se fue sin protestar, pero antes de doblar la esquina dejó un sobre en el interior. Copias de registros médicos, recetas de ansiolíticos, certificados escolares falsificados y un nombre: doctora Roxana Velázquez. Bennett estudió los papeles en el pasillo.
Han estado mintiendo sobre el expediente de la niña desde que tenía 7 años. María, que estaba leyendo con él, murmuró. Laura también mintió, y era verdad, ella no lo había contado todo. Bennett la confrontó esa noche. ¿Cuál fue la razón por la que me llamaste, Laura? Ella dudó, pero finalmente dijo, cuando Sophie tenía 5 años, me dijo algo de tu padre, y yo no lo quería creer. Si lo deseáis, ahora continúo con el bloque 3 del capítulo 4, donde Laura revela la omisión que la condena. Sophie le hace una petición inesperada al médico, y la justicia decide algo que sacude a toda la familia. ¿Debo continuar? Laura guardó silencio después de su confesión. En el pasillo del hospital, bajo las frías luces y la atenta mirada de los guardias de seguridad, el doctor Bennett no dijo nada de inmediato. Él simplemente la miró con los ojos hundidos, cansado, pero aún así humano. ¿Qué te dijo?, preguntó finalmente. Que me toca papi cuando salgo a trabajar, que a veces dormía con miedo, pero era tan pequeño. Pensé que era una pesadilla, un desastre. Se pasó la mano por la cara como si intentara borrar los años. Yo no podía aceptar que fuera seguro. Cuando me separo me ablanda. Él tomó mi custodia. Y tú callaste, dijo Bennett. Sí, y no me lo perdono. En ese momento se acercó un policía. El tribunal ha emitido una decisión preliminar. Sophie será trasladada a protección estatal, bajo custodia temporal, hasta que escape si su madre logra recuperarla. Laura cayó de rodillas. Nodo, lo estoy buscando. Estaba aquí. Hola. Pero tú también fracasaste y eso pesa. Esa noche en la habitación 203, Sophie llamó a Bennett. Me van a llevar. Por ahora te protegeré. Evalúa lo que es mejor para ti y tu bebé. Sophie se quedó en silencio. Entonces, con mirada firme, preguntó, ¿y si yo quiero quedarme contigo? El médico tragó saliva con dificultad. Nunca esperé escuchar eso. ¿Contigo y María? Se arrodilló junto a la cama. Él sostuvo su mano con cuidado. No soy tu sacerdote, Sophie. Eso es lo mejor de todo. El tribunal se reunió apresuradamente en el Palacio de Justicia del distrito de Pinewood. La sala era pequeña, pero estaba llena. Abogados, trabajadores, sociales, policías y psicólogos. Sophie apareció con el rostro cubierto por un pañuelo azul. Los ojos bajaron, manos entrelazadas con las de María. Al otro lado de la habitación, Laura, solo. El juez leyó los informes con lentitud quirúrgica. Se confirman abuso sexual prolongado, embarazo no deseado, sedación forzada y complicidad. Por omisión. El padre varón está detenido. La madre biológica tiene antecedentes de negligencia y abandono emocional. Laura se puso de pie. Yo no la abandoné. Me lo quitaron. El juez levantó la mano. Silencio. Luego miró a Sophie. ¿Quieres hacer una declaración? Sophie miró a Bennett. Luego a Laura. No quiero volver a una casa donde nadie me escuche. Laura empezó a llorar. Lo siento, hija. Era joven, estaba arruinado, no sabía cómo. Sophie simplemente giró la cara. El juez escribió algo. El tribunal decide se concede la custodia provisional al Estado. El menor permanecerá bajo supervisión médica con supervisión legal. Respecto de la madre, se suspenden temporalmente todos los derechos parentales. Laura cayó en la silla, asfixiada por su propio pasado. Antes de cerrar, el juez llamó. El doctor Thomas Bennett, presente. El médico se dirigió al estrado de los testigos. Es tanto así que su intervención médica excede los límites que establece el protocolo clínico. Sí, señor. ¿Sabes que tu acción podría acarrear una sanción profesional? Sí. ¿Seguías haciéndolo así? Bennett miró a Sophie. Porque si no, hoy ya estaríamos lamentándonos hace rato. El juez suspiró.
Caída registrada. Agradezco haber recibido el apoyo de quien salvó esta vida y no haberla ignorado. 3 días después de la audiencia, Sophie fue trasladada a una unidad especial del hospital estatal. Un lugar con más privacidad, jardines, apoyo psicológico intensivo y una habitación solo para ella por primera vez. Bennett y María la visitaban todos los días, incluso sin compromiso. A veces solo para hablar, otros escuchar en silencio. Esa tarde, María cogió una caja. ¿Qué es eso?, preguntó Sophie desconfiada. Algo que hicimos con los niños del hospital. Una especie de ritual para renacer. Dentro de la caja, pinturas, pinceles y un lienzo blanco. Cada uno trae algo que desea llevar, cada color, algo que deseas para ti. Sophie dudó. Luego sumergió su dedo en la pintura roja y dibujó una espiral, luego otro, azul, verde, amarillo. Mary y Bennett se miraron el uno al otro. Por primera vez, ella estaba creando. Horas después, ya en el jardín, Sophie miró a Bennett y le preguntó, ¿tienes hijos? Él sonrió, sorprendido. No, ¿por qué? Porque el mundo es difícil y yo que pensaba que no sabía cómo cuidarlos. Sophie miró hacia abajo. Yo no pedí nacer, pero aún así estoy viva. Bennett sintió que las palabras le perforaban el pecho. ¿Y ahora qué?, preguntó. Él le tomó la mano con ternura. Ahora tú eliges. Ella sonrió y no era una sonrisa triste. Era pequeño, tímido, pero real. Si lo desean, ahora continúo con el capítulo 5, bloque 1, donde una carta cambia el curso del destino del bebé. Inicia el proceso legal contra Víctor, y Sophie toma la primera decisión que es verdaderamente suya. La enfermera dejó el sobre blanco sobre la mesa sin decir una palabra. Laura lo había enviado. El juez había autorizado la entrega solo con la condición de que la menor decidiera si quería o no abrirlo. Sophie se quedó mirando la carta durante horas. Él no la tocó, él no la empujó, solo la observé. Fue Bennett quien finalmente preguntó, ¿quieres leerlo? Quiero que lo leas. Lo abrió con cuidado, lo leyó en silencio, luego respiró profundamente. ¿Qué dices? Dice que te ama, que no sé cómo protegerte, quién quiere estar contigo. Y con el bebé, Sophie se quedó mirando al vacío por un momento. Entonces murmuró, ¿no quieres estar con nadie? Entonces no estás obligado. Ella miró el jardín. El bebé ni siquiera sabía que había nacido, pero estás aquí, y ahora me toca a mí. Bennett se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer? Me lo voy a quedar, pero no voy a dejarlo en manos de nadie que me falló. Silencio. Quiero que tengas una vida que no se detenga en el miedo. Esa misma noche, María recibió una notificación. Una familia había solicitado la futura adopción del bebé. Pero Sophie se negó. No quiero que adoptes a un extraño. Quiero que crees a alguien que conozca mi historia, que hubo una lucha por mí. María la miró confundida. ¿Estás diciendo que...? Sophie sonrió, pero esta vez con lágrimas en los ojos. Sí, si ustedes quieren, quiero que él sea de ustedes. Bennett se quedó congelado. Si lo deseáis, continúo con el bloque 2 del capítulo 5, donde Bennett y María enfrentan una decisión delicada. Se ha fijado el juicio de Víctor y Sophie se enfrenta a algo más duro que todo, testificar. La petición de Sophie cayó como una tormenta en los corazones de Bennett y María. Adoptar a su hijo, ser responsable de un bebé que fue el resultado de algo tan cruel. Pasaron la noche sin dormir. Pensaron en todo. A la mañana siguiente entraron juntos a la habitación de Sophie. Si tú decides, haremos un harén, dijo María, pero solo si estás a salvo. Nunca he estado más segura de nada.
respondió Sophie. El proceso empezó allí, pero la felicidad, breve y frágil, fue interrumpida por una declaración. La fecha del juicio de Víctor había sido fijada. Sería en 15 días. El fiscal quería que Sophie testificara. Su testimonio sería crucial. Ella escuchó todo en silencio. Cuando se le preguntó si aceptaría el cargo, respondió: sí, pero quiero hacerlo a mi manera. 2 semanas después, la sala del tribunal estaba llena. Víctor apareció esposado, inclinarse, pálido, pero con esa misma mirada de posesión. Sophie entró, con la cara descubierta. Todos contuvieron la respiración. Se acercó al banco. Se enfrentó al juez, el jurado. Entonces, miró directamente al hombre que la destruyó. Mi nombre es Sofía. Tengo 5 años, y esta es la primera vez que hablo en voz alta sin miedo. Las palabras siguieron, uno por uno. Afilado, claro. Lo describieron todo: la habitación oscura, el dolor, los regalos, los juegos, la sangre. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto. El juez le dio las gracias, el fiscal también, pero el público la ovacionó, de pie. Ella no lloró. Acababa de salir del banquillo, y al pasar junto a Víctor le dijo: me lo quitaste todo, pero decidí no ser como tú. La sentencia parecía decidida. Las pruebas fueron irrefutables. Las fotografías, los registros, las cicatrices. El testimonio de Sophie resonó en cada rincón de la corte, pero entonces la defensa jugó su última carta. El acusado quiere declarar, señoría. Víctor se puso de pie. Llevaba el uniforme naranja, esposado, guapo, pero con los mismos ojos, los ojos de quienes creen que tienen poder. No tuve padre. Me golpearon, humillado. Crecí con miedo. Todo lo que pasa fue por amor. Nadie respiraba, nadie se movió. Solo Sophie, qué maravilla, sin pestañear. Ella era todo lo que tenía. A veces confundo el cariño con la necesidad, pero nunca quise hacerle daño. No pedí perdón, él solo se justificó. Entonces el juez preguntó: ¿estás interesado en tener relaciones con tu hija menor de edad? Silencio, 1 segundo. Del sí, respondió, pero nunca fue con violencia. La sala estalló de indignación. Una madre gritó. Un hombre se puso de pie, un guardia dio órdenes. Sophie miró hacia abajo, no por miedo, campana para el disgusto. La oficina de impuestos se puso de pie. Solicitamos la pena máxima, sin posibilidad de reducción, pero el abogado defensor interviene. Solicitamos que se evalúe su salud mental. El acusado sufre trastornos disociativos, no está en condiciones de ser juzgado como un delincuente común. Y entonces el miedo regresó, el miedo del que había escapado el monstruo. Otra vez, no en las sombras, campana por ley. Sophie no durmió esa noche. Sentada en la cama en el refugio temporal, miró fijamente la pared como si esperara que dijera algo. Pero la que habló primero fue ella. Voy a terminar lo que es imposible. La mañana siguiente pidió ver al fiscal. Hay una grabación que olvidamos revisar. ¿Qué grabación? Mi padre tenía una cámara en el cobertizo. A veces dejas el móvil encendido. Él habló solo. Él agarró todo lo que hizo, hasta tus rituales. Los ojos del fiscal se abrieron de par en par. ¿Dónde es eso? En tu vieja tableta. Está oculto en el doble fondo de una caja de herramientas. El rojo. Tercer cajón. Horas después, la policía confirmó. La tableta estaba allí. Y dentro, todo. No solo los abusos, pero también los vídeos en los que Víctor se describía a sí mismo. Él confesó, justificado, detalló, sin cortes, sin ediciones. No hay excusas. La fiscalía editó algunos extractos. Se lo llevó al juez. En la reapertura del juicio se mostró la grabación. Víctor observó en silencio, pálido, como si estuviera viendo su propia frase antes de ser leída.
En el vídeo dijo, a veces la droga era mala, era más fácil. Sabía que era mala, pero el lugar lo justificaba todo. El dolor era solo parte del proceso. Sophie no vio el vídeo. No hay necesidad. Ella simplemente permaneció parada en la sala del tribunal. Miró al juez. ¿Eso les basta? El juez no respondió, pero el jurado ya estaba deliberando. Si lo deseáis, ahora continúo con el bloque 5 del capítulo 5, donde se anuncia la sentencia. Sophie realiza una última acción que nadie esperaba, y una nueva vida comienza lejos. De la sombra, la habitación estaba en silencio. El juez entró. El jurado regresó a sus asientos. El fiscal sostuvo el informe con firmeza. Sophie estaba sentada entre Bennett y María. No se sacudió. Yo no lloré. Ella estaba completa. El juez se puso de pie. El tribunal ha deliberado. Victor Eagle es declarado culpable de todos los cargos: abuso sexual continuado, violación de una menor, sedación con fines delictivos, producción de material ilegal y amenaza de muerte a testigo, un descanso. Si sentencia a cadena perpetua, perpetúa sin derecho la libertad condicional. El acusado será trasladado esta noche a una prisión federal de máxima seguridad. Víctor no reaccionó. Simplemente miró a Sophie una última vez, como quien lo pierde todo, para siempre. Pero Sophie no lo miró. Ella simplemente tomó la mano de María y susurró. Ahora sí, se acabó. Pero todavía faltaba una cosa. Al salir del tribunal se reunieron los periodistas. Sophie, Sophie, ¿qué vas a hacer ahora? Ella se detuvo, miró a las cámaras y él dijo, voy a ser mamá, pero no sé cómo me tocaron. Voy a crear a mi hija con personas que me enseñaron que el amor no se bate en duelo. Ese silencio no protege, y decidir no también podría salvar vidas. María contuvo las lágrimas. Bennett miró hacia abajo. Sophie finalmente sonrió sin miedo. 4 semanas después del juicio, Sophie fue trasladada al centro de cuidados terapéuticos, donde pasaría los últimos días antes de dar a luz. La habitación estaba luminosa, con amplios ventanales, un sillón azul al lado de la cama y un estante lleno de libros infantiles. Sophie miró su vientre con sus manos descansando en silencio. El bebé pateaba fuerte. «Está listo», murmuró. María llegaba todos los días con fruta, ropa nueva y notas dejadas por Bennett, quien ahora trabajaba medio tiempo para acompañarla a los exámenes. Pero esa mañana algo cambió. «Sophie, tienes una visita», dijo la enfermera. «OMS, di que eres tu abuela materna». Su nombre es Carmen. Sophie se quedó quieta. ¿Lo dejo pasar? Ella pensó durante unos segundos. Luego asintió. La mujer entró lentamente, cabello atado, ojos llorosos. «Hola, Sofía. No me llamo así ante...» Carmen se acercó, pero se detuvo a 2 metros de la cama. «Quiero decidir que no soy como Víctor. Nunca lo fui. Pero tú sabías lo que estaba pasando y tú te callas. Eras el único adulto que llegaba a casa cuando mamá no estaba y tú también me dejaste sola». Carmen tembló. Se sentó en el sillón. «Yo era un cobarde, pero hoy vengo a ofrecerte algo que solo yo te puedo dar». Sophie la miró fijamente. «Mi casa. Si decides crear este niño de cualquier manera, en este país, puedo ayudarte. Dinero, documentos, silencio». Sophie estaba en shock. «¿Me estás ofreciendo escapar?» La anciana bajó la mirada. «Te ofrezco que no crezcas con la sombra de lo que viviste». Sophie respiró profundamente. «Pero si me ves...» «No. Estoy trabajando para ti también». Silencio. Si lo deseáis, continúo con el bloque 2 del capítulo 6, donde Sophie recibe el consejo más duro de Bennett. Una complicación médica altera los planes de parto, y la decisión entre huir o enfrentar se hace urgente.
Sophie estuvo sola durante horas después de la visita de su abuela. El sobre con la propuesta de empezar de nuevo en otro país estaba sobre la mesa. Pasajes, nombre falso, dinero, pero algo dentro de ella se resistió. A última hora de la tarde llegó Bennett con las pruebas. «Llegaste tarde hoy», dijo Sophie con una media sonrisa. «Tráfico de Hubo, pero él está corriendo». Ella se rió, pero a medida que se acercaba, la sonrisa desapareció. «Sophie, tenemos que hablar». Se sentó a su lado con el gráfico en las manos. «Tus niveles de presión son demasiado altos. El bebé tiene bajo peso. Hay líquido amniótico reducido. ¿Qué significa? No podemos esperar más. Existe riesgo para ambos». «¿Y si no estoy preparada?» «Nunca lo eres». «Silencio». Sophie tomó el sobre de su abuela y se lo extendió. «Ella me ofreció escapar, cambiar nombre. Salgo del país con el bebé». Bennett leyó. Luego rompió el papel por la mitad. «No te escondas. Luchaste demasiado para vivir en voz alta». Ella empezó a llorar. «Tengo miedo». «Entonces darás a luz con miedo, pero tú darás a luz gratuitamente, y eso es más que la mayoría». Sophie abrazó su vientre con fuerza. «¿Y si no soy una buena mamá?» «Entonces aprenderás. Nadie nace sabiendo, pero tú lo hiciste más difícil. Decidiste rendirte». En la madrugada del 11 de junio, los monitores empezaron a pitar. Sophie estaba durmiendo, pero su cuerpo ya no obedecía. Contracciones irregulares, presión a 17/11, Bennett estaba en camino, María también, pero el nacimiento no se hizo esperar. Las enfermeras corrieron. Prepararon el centro quirúrgico. El corazón del bebé estaba débil, el latido del corazón bajó. Ellos cayeron. «No hay tiempo para la inducción», gritó el obstetra. «Hagamos una cesárea inmediata». Sophie se despertó con dolor y voces. «¿Qué está sucediendo? ¡Mi hijo!» «Estás de parto, pero hay complicaciones. Tenemos que actuar ahora. Quiero que vivas, no lo dejes morir». La anestesia hizo efecto en cuestión de segundos. El bisturí cortó el silencio y luego el llanto, un sonido agudo, frágil, suficiente para detener el mundo. «Es varón», dijo el médico, 2180 gramos. Combatiente. Sophie no podía hablar, pero sonríe. María entró en la habitación poco después, todavía poniéndose los delantales. «Ya estamos aquí. ¿Cómo estás?» Bennett fue directo al grano. «Vivo». El obstetra, sin embargo, se acercó a María en voz baja. «Perdió mucha sangre. Es estable, pero necesitamos un seguimiento intensivo». El bebé fue llevado a la UCI neonatal, Sophie, a la UCI materna, separados por puertas, pero conectados por algo que nunca volvería a romperse. Al segundo día de dar a luz, la fiebre llegó, como una avalancha. Sophie estaba sudando. Él se retorció. Estaba delirante. «¿Dónde está mi hijo? No me molestes». «Papá, no. Otra vez no». Bennett estaba de pie junto a la cama. Vio que los números en el monitor aumentaban. Vio su cuerpo temblar como si el trauma hubiera regresado para exigir lo que faltaba. Al otro lado del hospital, el bebé también luchaba. Taquipnea, baja saturación. Lloró débilmente. El médico a cargo de la UCI tomó la decisión. «Vamos a intubarle. No responde al oxígeno convencional». Bennett corrió entre las dos habitaciones. «¿Cómo estás?» «Inestable. Si no responde en los próximos minutos, existe riesgo de lesión cerebral». Él se detuvo. Él respiró profundamente. Y la madre. «Peor. Si no bajamos la fiebre, podríamos entrar en shock séptico. 2 pasillos, 2 camas, 2 vidas pendiendo de un hilo». Entonces Bennett hizo algo que el hospital no permitió. Ingresó a la UCI neonatal sin permiso oficial. Él tomó al bebé y se lo llevé a Sophie. Las enfermeras gritaron.
Se llamó a seguridad, pero él ya estaba allí. Ella colocó al bebé sobre su pecho y susurró: «Este es tu hijo. Él está vivo. Está contigo. No luches solo». La temperatura de Sophie empezó a bajar. El bebé estabilizado. 38 horas. Después, Sophie abrió los ojos. Despacio, como si despertara de otra vida. Sintió el peso en el pecho. Él miró hacia abajo. Allí estaba él. Pequeño, calma, respiración. Ella no lloró. Simplemente apoyó la barbilla en la cabeza del bebé y dijo: «Hola, hijo, yo soy tú y estoy vivo». María entró en silencio, con un ramo de girasoles. «Parecen luz», dijo Sophie, «como usted», pero la alegría duró poco. Esa misma tarde, Bennett fue llamado por la dirección del hospital. «Doctor, su intervención violó múltiples protocolos. No pude ingresar a la UCI neonatal ni trasladar a un menor. Estoy en riesgo de perder tu licencia». Él no discutió. Él simplemente respondió: «Puse en riesgo mi carrera para salvar 2 vidas». El comité permaneció en silencio. «Tendremos que avisar al Consejo Médico Estatal», pero antes de salir de la habitación recibió una notificación. Revisión judicial final. Caso Eagle Sophie. La tutela definitiva se decidirá en 72 horas. Él sabía lo que significaba. Todo lo que habían vivido juntos dependía de una única respuesta. ¿A quién pertenecían ahora Sophie y su hijo? El Tribunal Especial se reunió en una sala privada en el Palacio de Justicia de Pinewood. Fue allí donde se decidiría quién tendría la custodia permanente de Sophie. Y como consecuencia del bebé, la jueza, una mujer de cabello gris y voz firme, comenzó la sesión con la mirada puesta en los documentos. Lentamente leyó: «La menor, conocida como Sophia Eagle, de 15 años, ha sobrevivido a un entorno de abuso extremo, abandono institucional y violencia familiar crónica. Sin embargo, ha demostrado una voluntad inquebrantable de proteger a su esposa y reconstruir su identidad». Miró a Sophie, que estaba sentada al lado de María. El bebé estaba durmiendo en sus brazos. «Este tribunal reconoce su derecho como madre biológica, pero también su condición de menores de edad y su necesidad de apoyo estructural». La habitación quedó en un silencio absoluto. Por tanto, se determina que la custodia legal de Sofía y la menor será otorgada al doctor Thomas Bennett y a la enfermera María Salgado, bajo un régimen de tutela familiar ampliada, hasta que la madre alcance la mayoría de edad. María dejó escapar un suspiro. Bennett bajó la cabeza aliviado. Sophie simplemente sonrió y abrazó al bebé más fuerte. El juez se puso de pie. «Este tribunal espera que, finalmente, la vida acabe pidiendo perdón». Y luego, antes de irse, le entregó un sobre a Sophie. «Me lo ordenó su sacerdote a través del defensor público». Sophie dudó, pero tuvo éxito. En la portada: «No lo abras si me odias». Ella lo colocó en su regazo y él dijo: «Entonces nunca lo abrirás». 3 semanas después de la sentencia judicial, la casa de Bennett y María se transformó, no en un hogar perfecto, pero en un lugar donde el silencio ya no servía para esconderse. El bebé dormía en una cuna improvisada junto a la cama de Sophie. Las noches eran largas, la lactancia fue dolorosa. María enseñó con paciencia cómo posicionar al bebé, cómo reconocer las señales, cómo escuchar el llanto sin entrar en pánico. Pero había una barrera que ni siquiera ella podía cruzar. Sophie temblaba mientras amamantaba. «¿Duelo?», preguntó María. «No, pero me da asco, como si algo ya estuviera allí dentro de mí». María le tomó la mano con firmeza. «Estás alimentando a tu hijo». «No lo recuerdo, ahora tú estás a cargo».
Una mañana, mientras Bennett preparaba café y María regaba las plantas, Sophie apareció con una hoja de papel de cuaderno. «Quiero darte un nombre». «¿Ya lo has decidido?», preguntó Bennett. Ella asintió. «Quiero llamarte Elías, porque la Biblia dice que Elías se enfrentó a monstruos y a ningún hombre». Bennett contuvo las lágrimas. María abrazó a la niña como si la abrazara entera. El bebé se movió en la cuna. Sophie lo recogió. Lo miré. «Hola, Elías. Yo soy tu mamá y tú eres mi milagro con nombre». El periodista apareció como si quisiera ofrecer ayuda y luego le arrancó la piel con guantes de seda. Era de un canal independiente. Llegó con un discurso de dar voz a la víctima. Anonimato prometido. Sensibilidad prometida, pero en menos de 72 horas el vídeo ya estaba disponible. La niña que dio a luz al hijo de su propio padre, entrevista exclusiva. La cara de Sophie estaba borrosa, la voz distorsionada, pero los detalles, los nombres, las caras de Mary y Bennett, todo estaba allí. El vídeo se volvió viral, millones de visitas, miles de comentarios, algunos empáticos, otros crueles. Estoy segura de que ella también lo quería. «No soy madre. Eres una víctima que crea otra víctima. El bebé debería ser dado en adopción». María lloró en silencio mientras leía. Bennett apagó los teléfonos celulares, deshabilitó las redes, pero el dolor ya había entrado por la puerta. Sophie tardó 3 días en hablar. Cuando lo hizo, tenía a Elías en sus brazos. «¿Crees que alguien leerá eso?», Bennett respondió con calma. «Sí, pero también leerán que fuiste valiente, que no te rendiste y lo protegiste, incluso cuando nada te protegía». Sophie abrazó al bebé con más fuerza. «Entonces, tendremos que enseñarte a leer muy bien, para que sepáis qué creer». Y quieren callarse. La primera amenaza física llegó por carta, sin remitente, sin dirección. Dentro, solo una frase escrita con letras recortadas de una revista: «Los pecados se heredan. Tu hijo pagará por tus pecados». María se desmayó mientras leía. Bennett llamó a la policía. Sophie simplemente se levantó, fue a su habitación, cogió unas tijeras y rompió la carta en pedazos milimétricos. «No voy a volver a temblar», dijo ella con frialdad. Pero no quedó allí. A la mañana siguiente acudió al registro municipal, con documentos en mano. «Quiero cambiar mi apellido». «¿Por qué razón?». «Porque el nombre Águila no me representa, porque no me identifica, porque me violó». El empleado vaciló, pero cuando vio la cara de Sophie, simplemente pateó. «¿Nuevo apellido?». Ella sonrió, salado como María. Esa tarde fue al cementerio local donde fueron enterrados los restos de la abuela Carmen. Llevaba consigo una pequeña caja de madera. Dentro la carta del padre que nunca abrió, el certificado de nacimiento original, un mechón de cabello de Elías tomado en el hospital. Él puso todo bajo tierra. «Aquí te cuento tu historia, aquí termina tu nombre, y aquí empieza mi mina». Sophie escribió la carta con calma, como quien organiza las últimas piezas de un rompecabezas que finalmente encajan. Para Elías, la hoja decía en letras pequeñas y precisas: «Cuando nazcas, tu historia también será la mía. No será la de tu padre, no será la de tu abuelo, ni el dolor que pasamos. Será la nuestra, solo la nuestra, y te enseñaré día tras día a vivir con la ligereza que me fue negada». Colocó la carta dentro de una caja de metal, junto al primer juguete que usaría Elías, un osito de peluche que le regaló María. Debajo de la caja había una foto de un cielo azul, con nubes, que había tomado en el hospital mientras caminaba con el bebé en brazos por primera vez. «Crecerás diferente», le susurró al bebé, que dormía plácidamente en su regazo. «Con amor, con protección».
no sabrás lo que es el miedo. El sol se estaba poniendo cuando Sophie miró por la ventana, con el bebé en brazos, y finalmente sonrió. María entró en la habitación. «Estarás bien, Sophie. Estaremos bien». Sophie la miró, y por primera vez no necesitó palabras. Él simplemente abrazó al bebé con más fuerza, como si dijera en silencio: «Sí, lo haremos. Te amo». María los abrazó a ambos, segura de que la familia ya estaba completa. Una familia hecha de decisiones, de dolor transformado, en esperanza. El nombre Salgado ahora tenía vida, Sophie tenía una vida y Elías tenía un futuro que ella había elegido para él. Y mientras miraba el horizonte, finalmente se sintió libre. Sophie estaba en su casa de acogida, con la mirada fija en el bebé, Elías, que dormía plácidamente en sus brazos. El silencio era algo raro, pero finalmente sintió una paz que le había parecido imposible durante tanto tiempo. El dolor que había cargado por tanto tiempo y que había sido usado para llenar el vacío en su vida, ahora estaba siendo reemplazado por un amor profundo y feroz. Ella sabía que a pesar de todo lo que había sufrido, estaba rota, pero no destruida. María se acercó, entrando silenciosamente a la habitación. «¿Cómo estás?», preguntó mirando a Elías en el regazo de Sophie. «Bueno, ¿y tú?», respondió Sophie con una sonrisa cansada. «Nunca imaginé que lo lograríamos, pero ahora, Sophie, el futuro es tuyo». Sophie miró al bebé con los ojos llenos de emoción. Él no pidió nacer, María, pero decidí darle una vida llena de amor, una vida que vale la pena vivir. Él será la persona que siempre quisiste ser. Su futuro empieza ahora, contigo, Sophie. El mundo empezaba a volver a la normalidad para Sophie y Elías. Con el bebé ahora sano y fuerte, pensó que finalmente podría vivir en paz. Sin embargo, como tantas otras veces, la paz estaba a punto de ser quebrantada por algo que ella no esperaba. Un periodista conocido por su trabajo sensacionalista apareció en su puerta con una cámara y una sonrisa segura. No estaba allí para preguntar por el futuro de Sophie o Elías, sino para revivir el pasado. «Señora, Sophie, me gustaría hablar de tu caso. ¿Cómo te sientes al ser una de las historias más comentadas del país?», preguntó con un tono invasivo y frío. Sophie frunció el ceño y se levantó. «No tienes derecho a invadir nuestras vidas otra vez». El periodista no se dio por vencido. Al contrario, él dio un paso adelante. «Por supuesto que sí. El mundo necesita conocer tu historia, Sophie. La gente necesita entender lo que hiciste, lo que te pasó. La verdad nunca debe ocultarse». Pero Sophie sabía que ese tipo de verdad no era suya. Ella ya no quería ser solo una víctima. Ella quería ser un símbolo de fuerza. «Sé lo que estás intentando hacer. Estás intentando vender mi dolor otra vez. Pero no podrás hacerlo», dijo con firmeza. El periodista no se rindió. «¿No crees que tu historia pueda ayudar a más personas? ¿Mostrarle al mundo que incluso después de todo sigues siendo humano?». Sophie, con la voz más firme que nunca, miró al hombre directamente a los ojos. «Mi historia no es para el público. Ella es para mí. Elías y yo seguiremos adelante. Su futuro no se construirá sobre el dolor, nunca más». Ella le dio la espalda y entró en la casa con el bebé en brazos. Él no miró hacia atrás. El periodista se quedó en la puerta unos segundos, pero sabía que ya no podía tocar su vida. El silencio de la casa solo era interrumpido por los suaves sonidos de la respiración del bebé. Elías estaba en el sofá, intentando estudiar, pero algo en su mente seguía resonando. Sabía que su paz estaba siempre al borde de ser destruida. Sabía que, a pesar de todo lo que había logrado, el pasado aún tenía una forma de aparecer. Esa noche,
Cuando Sophie entró en la habitación, Elías estaba mirando una carta que había encontrado sobre la mesa. Una notificación de prensa para una entrevista exclusiva con ella. ¿Viste eso?, preguntó entregándole la carta a Sophie. Ella lo leyó con la mirada firme. La periodista insistió en revelar más detalles de su historia, queriendo saber, una vez más, la verdad detrás del dolor que había sufrido. No hagamos eso, no alimentaremos más este circo. Elías la miró preocupado. ¿Pero qué pasa si la gente realmente necesita escuchar nuestra historia? Para que más mujeres y niños puedan comprender que ellos también pueden volver a levantarse. Sophie suspiró profundamente. Ella sabía lo que quería decir, pero algo dentro de ella le decía que la verdad ya no debía ser moneda de cambio. No más. Nuestra historia ya está contada, Elías, y lo que nos pasó ya no será una espectacularización. Ahora nuestra vida se tratará de sanar, no se trata de dolor, no se trata de recordar lo que ya hemos dejado atrás, y no se trata de ser recordado como una víctima. Elías se quedó en silencio por un momento. Él entendió, pero como todo niño que ha pasado por algo tan traumático, había una parte de él que sentía que esa lucha necesitaba ser contada. Para él, la justicia y la curación eran inseparables. Lo sé, mamá. Solo quería que el mundo supiera que a pesar de todo me diste un futuro. Sophie se acercó a él y le acarició el cabello. Te di la libertad de elegir, Elías, y como siempre lo haces, elegiste ser libre. Ya no necesitas cargar con el peso del pasado. Ahora el mundo es tuyo para crearlo. La mañana era fría, pero el sol comenzaba a calentar el jardín donde estaban sentados Sophie y Elías. La casa ahora era un hogar, y la rutina, aunque simple, tenía una clase de paz que nunca habían experimentado. Elías tenía 27 años. El peso de la edad adulta ya estaba con él, pero había elegido un camino de sanar el mundo en lugar de sucumbir al dolor, que lo había marcado en el pasado. Se había convertido en abogado de derechos humanos, centrándose especialmente en la defensa de las víctimas de abuso y trata de personas. Mamá, estoy empezando a entender lo que decías sobre elegir la libertad. No se trata de huir del dolor, se trata de convertirlo en algo que nos haga más fuertes. Sophie lo miró con una sonrisa llena de orgullo. Ella sabía que el camino que él eligió sería desafiante, pero también sabía que estaba preparado. Tienes una habilidad increíble, Elías. Siempre lo tuviste. Desde el primer día que me miraste y dijiste no al miedo. Tú eres el futuro. Miró hacia el cielo y reflexionó por un momento. No fue fácil. He estado en muchos lugares donde el dolor parecía inmenso. Pero todo lo que me enseñaste, mamá, todo lo que decidiste hacer con tu vida, me demostró que somos más fuertes de lo que creemos. Y ahora mi misión es hacer que otras personas también se sientan así. Quien sabe que hay una opción: levantarse y reconstruir. Sophie no tenía palabras para expresar lo agradecida que se sentía. Ella sabía que Elías ya no era el niño que sostenía en sus brazos, sino un hombre fuerte, compasivo y sabio. Pero aún había algo importante sobre lo que reflexionar, algo que, aún con todo el trabajo y los logros, quedó guardado en su corazón. Sophie se quedó en silencio. La casa estaba en silencio, pero ella sentía el peso del mundo sobre sus hombros, no por el dolor que había experimentado, sino por todo lo que aún quedaba por hacer. El trabajo de ella y Elías no había terminado. La misión de ayudar a las víctimas de abuso se extendió por diferentes países. La fundación que habían creado ahora tenía sucursales en otros continentes. Sophie, de unos 50 años, lideró iniciativas educativas y psicológicas,
mientras que Elías se centró en los aspectos legales y políticos, presionando a los gobiernos e influyendo en nuevas leyes. Sophie estaba orgullosa de todo lo que habían logrado, pero no podía quitarse por completo la sensación de que todavía quedaba mucho por hacer. Su teléfono sonó y ella supo que ese día, una vez más, traería nuevas luchas, pero ella estaba preparada. «Hola, mamá». La voz de Elías era tranquila, pero había algo diferente. «Hola, Elías. ¿Cómo va el trabajo en la corte?» «Hoy recibí el apoyo de 2 jueces más para el nuevo proyecto de legislación. Pero algo me preocupa. ¿Estamos haciendo lo suficiente? No estamos haciendo lo suficiente, Elías. No será hasta que todas las personas a las que necesitamos llegar puedan encontrar la libertad que tú encontraste». Sophie miró por la ventana. El sol se estaba poniendo y ella sentía que una nueva etapa comenzaba, no solo para ella y Elías, sino para todos los que enfrentaron abusos como ella alguna vez. El trabajo de Sophie y Elías, ahora con visibilidad global, comenzaba a alcanzar nuevas alturas. Con el tiempo, sus iniciativas han logrado reformar leyes, crear programas educativos y establecer protocolos internacionales para proteger a las víctimas de abuso. Pero mientras la lucha por la justicia se desarrollaba en el ámbito legal, Sophie todavía se encontraba bajo constante presión emocional. Estaba en una reunión importante, discutiendo los próximos pasos de la fundación, cuando surgió un nuevo desafío. Un documental que retratara el dolor de las víctimas de abuso con un enfoque extremadamente sensacionalista, tratando el sufrimiento como un espectáculo. Sophie sabía que esto no era solo una violación del respeto, sino una forma de explotación de las víctimas, como ella misma había sido explotada en su infancia. Ella llamó a Elías. «Sophie, ¿qué opinas de esto?», preguntó él, sabiendo ya lo que ella sentía. «No podemos permitir que eso pase, Elías. No podemos permitir que nuestro dolor se convierta en entretenimiento. Me reuniré mañana con la dirección de la fundación. Encontremos una forma legal de detener esto. Pero creo que tenemos que hacer más que eso, Elías. Necesitamos enseñar cómo se debe tratar el dolor y cómo la curación no puede ser sensacionalista. No somos solo víctimas, somos sobrevivientes». Ese momento, Sophie se dio cuenta de que el mundo aún ignoraba el verdadero dolor y cómo podía sanarse de forma respetuosa y digna. Elías guardó silencio por un momento y luego respondió: «Sí, madre, tenemos más trabajo que hacer. Protejamos a las víctimas mientras cambiamos la narrativa para que nunca más nadie tenga que ser tratado como una historia sensacionalista. Continuemos enseñando a todos lo que significa ser verdaderamente escuchado y respetado». Sophie sintió el peso de la conversación, pero también sabía que ese era el camino a seguir. Sabía que sus decisiones, por difíciles que fueran, ahora eran esenciales para el movimiento que habían creado. El movimiento de Sophie y Elías ya estaba consolidado y tenía alcance global. Pero, como todo en la vida, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Elías, que ahora tiene 35 años, se encontraba en un momento crucial de su carrera. La fundación se fue expandiendo y empezaron a surgir nuevas asociaciones internacionales. Sin embargo, con la mayor exposición pública también surgió el surgimiento de poderosos oponentes que vieron sus acciones como una amenaza. En una de las reuniones más tensas con inversionistas y líderes de gobierno, Elías enfrentó un desafío inesperado. Estuvo en una mesa redonda con representantes de un gobierno europeo que apoyaba públicamente las políticas de derechos humanos, pero cuyas leyes no protegían adecuadamente a las víctimas de abuso sexual infantil. Durante la reunión, uno de los líderes hizo una observación controvertida. «Nuestro enfoque hacia el abuso infantil es un tanto diferente. Sabemos que hay problemas,
pero nuestra prioridad es garantizar que el sistema legal no se corrompa. Por más intervenciones externas, Elías no lo pudo dejar pasar. Se puso de pie con una postura inflexible. Con el debido respeto, es imposible no intervenir. Cuando el sistema falla, no podemos ignorar el sufrimiento de las víctimas. Si no se hace justicia adecuadamente, es nuestro deber como seres humanos exigir que se haga lo correcto. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas estaban centradas en Elías. Necesitamos un sistema de justicia que sea justo, Elías. Esto no es sencillo. No podemos cambiar las leyes así como así, dijo uno de los gobernantes, tratando de suavizar la conversación. Pero Elías no se rindió. Si cambiar las leyes es la solución, entonces hagámoslo. Si es necesario reformar la justicia, entonces estamos aquí para liderar el cambio. Ya no hay más tiempo que esperar. Las víctimas nos necesitan ahora. Al final de la reunión, la tensión era alta, pero se había producido un cambio. El discurso de Elías resonó. No solo abordó la resistencia, sino que también provocó una conversación importante sobre la urgencia de reformar la política de protección. La realidad de equilibrar el trabajo y la vida personal comenzaba a pesar mucho sobre Elías. Su misión nunca fue fácil, y él sabía que para realmente marcar una diferencia necesitaba llegar a la gente de una manera más directa. Pero, tal como le había enseñado su madre, la curación no solo ocurre en el escenario global. La verdadera curación proviene de cada decisión diaria, de cada interacción personal y del tiempo invertido en las personas que te rodean. Durante una tarde tranquila en casa, Elías y Carla estaban sentados en el jardín con luz, jugando mientras se ponía el sol. La calma del momento hizo a Elías reflexionar sobre cuánto había sacrificado para hacer lo que creía que era su misión de vida. Carla notó el silencio de Elías y lo observó un momento antes de preguntar: ¿estás bien? Sonrió, pero había algo en su mirada que insinuaba un peso que no compartía. No lo sé, Carla. Siento que siempre me estoy quedando sin tiempo, tratando de hacer más, lograr más. Eres el mejor padre y esposo que Luz y yo podríamos tener. Pero también necesitas tiempo para ser Elías, no solo el abogado o el líder de la fundación. Elías pensó en sus palabras y un ligero sentimiento de culpa se apoderó de él. Sabía que, por apasionado que fuera por la misión, su familia era su fundamento. Finalmente, se dio cuenta de lo que Sophie y Carla ya sabían. No había forma de cambiar el mundo si en su propio hogar no había armonía. Creo que tienes razón, Carla. Necesito encontrar un equilibrio. Quiero estar más presente, no solo para ti, sino también para mí. En ese momento sintió una sensación de liberación. Decidió dar un paso atrás y reevaluar su viaje. El tiempo de reflexión y cambio empezó a dar frutos. Elías, ahora de 35 años, tomó la decisión de reducir su ritmo de trabajo, pero no su misión. Comenzó a centrarse en proyectos más locales, centrados en su comunidad y en la formación de jóvenes abogados, con el objetivo de desarrollar nuevos líderes que continuaran su lucha por la justicia. Al mismo tiempo, Sophie, con su vasto conocimiento y experiencia, se dedicó a crear programas de apoyo psicológico y emocional para víctimas de abuso, enfocándose en un proceso de sanación holística. Ella sabía que el viaje de la sanación emocional no era lineal y que era necesario escuchar y comprender cada historia de una manera única, sin apresurarse a sanar. Se habían convertido en referentes en todo el mundo, pero su misión no se limitaba a grandes congresos internacionales o proyectos globales.
Para ellos, la verdadera transformación ocurrió en el diálogo íntimo con aquellos que realmente necesitaban ayuda. Sophie y Elías estaban en la cima de sus carreras. El impacto de su trabajo ya había resonado en muchas partes del mundo, pero el desafío que ahora enfrentaban no era solo expandir el movimiento, sino asegurar su sostenibilidad en el futuro. Con el éxito mundial, empezaron a surgir nuevas preguntas. Necesitaban desarrollar nuevos líderes dentro de la fundación que pudieran continuar el trabajo sin depender enteramente de su presencia. Más que nunca, Elías sintió el peso de sus decisiones y sabía que un liderazgo compartido era esencial para preservar el movimiento. El desafío no era solo estratégico, sino también emocional. Mientras Elías se concentraba en su crecimiento global, Sophie comenzó a preocuparse por el impacto emocional de su trabajo y cómo la fundación podía seguir siendo un espacio seguro para las víctimas sin empantanarse en la burocracia y el peso del sistema. Sophie, necesitamos formar una nueva generación de defensores, personas que puedan tomar las riendas, como lo hiciste tú. Formaremos abogados, psicólogos y activistas. Necesitamos ser más que una fundación de emergencia. Necesitamos ser una fuerza constante, una red de apoyo mundial, lista para cualquier cosa. Sophie miró a Elías con una sonrisa tranquila pero sabia. Lo sé, Elías, pero recuerda, la verdadera fuerza no proviene de la cantidad de personas a las que podemos llegar, sino de la profundidad con la que podemos tocar las vidas de quienes nos rodean. Lo que construimos no es cualquier base, es un movimiento de un cambio. Elías asintió, entendiendo las palabras de su madre. Lo sé, necesitamos calidad más que cantidad. Asegurémonos de que los próximos líderes, los próximos defensores, sean verdaderos protectores. Sophie y Elías comenzaron a desarrollar un programa de mentoría con un objetivo claro: desarrollar líderes locales que fueran capaces de echar raíces profundas en sus comunidades. Necesitaban personas apasionadas, pero también educadas sobre el sistema legal, la psicología del trauma y los derechos de las víctimas. Sophie y Elías tenían una misión: transformar el movimiento en algo duradero, algo que se transmitiera de generación en generación. Con el movimiento de Sophie y Elías ahora reconocido mundialmente, han surgido nuevas responsabilidades. La fundación estaba creciendo en escala, pero Sophie y Elías sabían que el movimiento necesitaba adaptarse a nuevos desafíos, manteniendo los principios que los guiaban. La misión ahora estaba clara: hacer que la educación, la defensa y la protección fueran accesibles a todas las comunidades, especialmente las más vulnerables. Las alianzas internacionales se estaban volviendo más fuertes, pero también más complejas. A medida que el movimiento avanzaba, comenzaron a surgir muchas amenazas nuevas, incluidos intentos de deslegitimar sus acciones por parte de intereses poderosos que aún controlaban las narrativas de la justicia. Elías, que ahora tiene 40 años, se encontró en el centro de estos problemas. En una reunión con líderes de importantes organizaciones internacionales, habló con firmeza: la justicia no puede ser manipulada por quienes se benefician de la opresión. Debemos asegurar que los próximos 20 años de nuestra lucha se basen en la educación, en la formación de líderes que realmente representen a las comunidades y no solo a las élites. El mundo estaba cambiando rápidamente, la tecnología se estaba expandiendo rápidamente y las generaciones más jóvenes comenzaron a asumir un papel más influyente. Pero el riesgo de que los que tenían el poder ahogaran las voces de las víctimas
todavía era muy real. Sophie y Elías decidieron centrarse en grandes reformas globales. No solo querían una transformación legislativa, sino una renovación del sistema de justicia social que incluyera nuevos modelos de apoyo y recuperación de las víctimas. Esa noche, mientras se preparaban para la conferencia internacional, Sophie se sentó con Elías en el porche de su casa. ¿Estás preparado para esta nueva etapa, Elías? Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido increíble, pero ahora los desafíos son diferentes. Las resistencias pueden ser más fuertes. Sí, madre, pero eso es lo que hace que valga la pena la misión. Se volvió hacia ella con una sonrisa seria. Si nos rendimos, estamos permitiendo que la historia se repita. No podemos permitir que se ignore el dolor de quienes aún sufren. Sophie le tomó la mano, su mirada tierna y decidida. Entonces vámonos. Nosotros somos el cambio. Se puso de pie. Sus ojos brillaban con esperanza y determinación. Los vientos del cambio global estaban a favor de Sophie y Elías. El movimiento que habían iniciado era más fuerte que nunca, con miles de defensores de derechos humanos, activistas y líderes comunitarios levantándose en varias partes del mundo. Pero a medida que el movimiento creció, también surgieron nuevos desafíos. La resistencia a los cambios estructurales iba en aumento y la oposición política se hacía cada vez más fuerte. Durante una de las reuniones de alto nivel de la Alianza Global contra el Abuso y la Violencia, Elías enfrentó una presión sin precedentes por parte de funcionarios del gobierno que intentaban desacreditar las reformas que él y su madre habían implementado. Elías, ¿entiendes que estas reformas podrían dañar nuestra economía? El costo de garantizar la protección de las víctimas puede ser muy alto para algunos países. La cuestión de los derechos humanos es importante, pero no podemos permitir que interfiera en el sistema económico mundial, dijo un representante gubernamental. Elías permaneció tranquilo, pero sus ojos reflejaban que la tensión crecía en su interior. Si la economía de un país tiene que sacrificar la dignidad humana para prosperar, entonces esa economía no está prosperando, está muriendo. La justicia no se puede negociar por intereses económicos. La verdadera riqueza de una nación reside en la protección de sus ciudadanos. La sala quedó en silencio. La resistencia fue fuerte, pero el discurso de Elías fue impactante y muchos dirigentes presentes comenzaron a cuestionar la validez de argumentos que intentaban proteger los intereses económicos en detrimento de la justicia social. Al final de la reunión, Sophie miró a Elías con una sonrisa de orgullo y admiración. «Hiciste lo que necesitábamos, hijo. Por más desafíos que enfrentemos, siempre debemos poner la justicia y la dignidad humana por encima de todo. Y eso es lo que estamos haciendo». Después de este encuentro decisivo, Sophie y Elías se dieron cuenta de que la acción política necesitaba ser más estructurada. Contaban con la movilización y el apoyo popular, pero faltaba algo, un movimiento estratégico de largo plazo que garantizara que las reformas sociales y jurídicas se mantuvieran. La estrategia política para los próximos años empezó a diseñarse con más cuidado. Sabían que era necesario fortalecer el apoyo global, pero también que los gobiernos locales debían participar más para que los cambios fueran duraderos. Sophie comenzó a trabajar directamente con abogados internacionales y asesores de políticas para construir alianzas más sólidas con organizaciones como la ONU, la Corte Internacional de Justicia y otras que pudieran ayudar a garantizar que las reformas de protección a las víctimas de abuso se vuelvan universales. Elías, estamos creando algo que perdurará en el tiempo. Necesitamos asegurarnos de que la educación en derechos humanos y la protección contra el abuso se enseñen desde una edad temprana.
dijo Sophie mientras revisaba los planes con Elías. Sí, madre, cada paso que damos ahora construye la próxima generación de defensores. Tenemos que darles las herramientas para continuar nuestra lucha. No podemos descansar. El mundo necesita mucho más. En los años siguientes, el movimiento de Sophie y Elías influyó profundamente en una nueva generación de abogados, activistas y líderes políticos. Elías, que ahora tiene 50 años, ha dedicado gran parte de su tiempo a capacitar a jóvenes abogados para trabajar en casos de derechos humanos y justicia social, con un enfoque en niños y mujeres abusados. La fundación comenzó a crear escuelas y programas de capacitación en varios países, formando líderes que pudieran convertirse en nuevas voces del cambio. El trabajo de empoderamiento y defensa de los derechos humanos estaba ahora en manos de una generación más joven, más dispuesta a construir un futuro sin miedo. Con ello, la misión de Sophie y Elías siguió creciendo y su legado se multiplicó. Cada facultad de derecho, cada programa de apoyo psicológico, cada ley aprobada para proteger a más víctimas. Todo esto fue el resultado del trabajo continuo de quienes habían decidido transformar el dolor en fortaleza. Sophie y Elías no vivirían para siempre, pero su legado sería eterno. El mundo había cambiado y el movimiento que habían iniciado se encontraba ahora en un ciclo sin fin.